Apocalipsis 6. Hace 8 días vimos el cuarto sello, vimos los 4 jinetes, y el estado en el que quedó la tierra ya es lamentable, ¿no? Vimos a un dictador a nivel mundial, un dictador que no solamente tiene el poder político, sino tiene el poder religioso, el poder militar y el poder económico, o sea, tiene el sartén por el mango. Este dictador está oponiéndose absolutamente a todo lo que es Dios. Aparte de todo, hay guerra, hay hambre y muerte. Ese es hasta el cuarto sello. El mensaje para hoy es el comienzo del fin. Es una paradoja. El comienzo del fin. Eso es paradójico, ¿no? El comienzo del fin, sí, pero por eso es paradoja. Entonces, hasta ahora todo está empezando con respecto a todo lo que se va a venir sobre la tierra. Ahora Juan está pendiente de lo que va a pasar. Y es cuando vamos al versículo 6, por favor, léalo conmigo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Quiero establecer la diferencia entre trono y altar. Porque cuando empezamos a ver los eventos futuros, lo que Juan vio fue un trono, ¿recuerda? Y en el trono estaba un alto, sublime, el Rey de Gloria. Ese es un trono. El altar es algo que la Biblia nos enseña, es que se puede construir, lo construían con piedra, lo construían con madera. Es el lugar que se construye para adorar y a donde se ofrecen sacrificios. ¿Cierto? Entonces a veces decimos, este es el altar. Pero el altar no lo hacen los peldaños, el altar no lo hace que esté más alto que el piso del resto de la congregación, el altar no lo hace ni el atril, ni las personas que están en el atril, sino lo hace realmente lo que nosotros ofrecemos a Dios. Si cantamos, pues cantamos bonito. Tal vez nos gozamos un rato, pero es como si hubiese una orquesta cualquiera en la plataforma. Pero cuando se hace con un sentido especial de sacrificio para Dios, el altar toma relevancia. Entonces deja de ser una plataforma para hacer ¿qué? Un altar. En todo altar hay sacrificios. Cuando el Señor habla a Abraham y le dice, dame tu hijo, tu único, al que tú amas, ¿qué le está pidiendo? Lo que más está arraigado en él. Y a veces nosotros estamos tan arraigados en cosas que no queremos llevar nada al altar. No aliste la plata, que yo no pido plata cuando hablo de altar. Sí, ese discurso lo he escuchado mucho tiempo, ¿no? Cuando se habla de altar, ¿cuánto tocará? No. Pero sí Dios está demandando algo. Entonces, lo que Juan está viendo es un altar. No está viendo el trono de gloria, sino un altar. Porque algunos tienen la idea de que estaba el trono y como que era de un segundo piso y en el piso de abajo estaban todas las almas. No, está viendo un altar. Y todos los que están debajo son almas que han perdido la vida por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio. Y basta uno con echarle una ojeada rápida a la Escritura y ver cómo en el libro de Génesis se acercan los 2 primeros hombres que declara la Escritura que hicieron un altar, que fue Caín y Abel. Y se acercaron a ofrecer algo al Señor. Entonces dice que el Señor tuvo más complacencia en la ofrenda de Abel que la de Caín. No porque fuese mejor en cuanto a eso, sino en cuanto a la disposición que él tenía. Porque escogió de lo mejor. Una cosa es tomar para Dios y darle lo mejor, y otra cosa es decirle, aquí vine a culto, bendígame.
¿no? Entonces el Señor se gozó en la ofrenda y a su hermano no le gustó porque a la religión no le gusta lo espiritual. La religión siempre se opone a lo que es espiritual. Entonces la religión vive pendiente, ay, vea aquel, ay, vea cómo hace, ay, vea cómo es. Pero el espiritual dice que no es juzgado, ¿no? No hay quien juzgue, el espiritual está en lo que está. Y ahí, en ese altar, existe el primer mártir, Abel. Indiscutiblemente, Caín mata a Abel y es el primer mártir. O sea que ¿dónde está Abel? Ahí, debajo de ese trono. Ahí está. Y ahí empieza usted a encontrar por toda la Escritura una cantidad de finaditos que estén en su santa gloria. Dijo mi abuela, hablamos del cuerpo y no del alma. Una cantidad de finaditos tremendos ahí, entre ellos todos los profetas que fueron apedreados, porque la Escritura nos habla de que el Señor enviaba continuamente mensajeros y los mensajeros eran apedreados. ¿Por qué? Porque la profecía no es como la hemos querido de alguna manera hoy colocar, ¿no? ¿Qué es un profeta? El que te dice que vas a tener amor, dinero y ¿qué más? Salud. Salud, perdón, me equivoqué de orden. Salud, dinero y amor. Entonces, así te dice el Señor, Carlos. Y tu salud, y tu dinero, y la mujer. ¡Oh! ¡Sale! ¡Oh! Usted está casado, no piense eso, ¿no? Es un ejemplo, no va a decir, ¡ay, amén, pastor! No, sí, ya le vi el corazón. No, señor, es un ejemplo. Entonces, creemos que esa es la profecía. Creemos que la profecía es adivinación, que Dios te diga, y en el futuro vas a tener, y en el futuro esto. Dios sí revela las cosas futuras, pero la profecía, como está en la Escritura, la enmarca desde el punto de vista que Dios habla a los hombres para que se vuelvan a Él, para que su corazón sea un corazón que ande conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una de las quejas que hay en Ezequiel es, si por lo menos hubieran estado en mi presencia, los habían llevado al arrepentimiento, pero estaban hablando de su propio corazón. La profecía se ha desvirtuado mucho en este tiempo. Y todos estos hombres que murieron porque hablaron en nombre del Señor, porque hicieron un llamado al arrepentimiento, porque hicieron un llamado al pueblo a dejar la idolatría, porque un día tuvieron que hablar cosas que la gente no quiere oír. ¿Cuántos quieren ser profetas? Pues no es de ser profetas, tiene que tener el llamado, Señor. El problema es ese, muchos quieren ser profetas sin tener el llamado, sin estar en la presencia. Entonces, cuando ellos hablaban, básicamente el pueblo los apedreaba y los silenciaba. Lo que hacíamos casi ahorita con el flaco. Es más fácil callarle la boca al profeta y no escuchar las cosas que no queremos escuchar. Todos estos están allí. En el Nuevo Testamento, encontramos en el capítulo 7, hay un muchacho que tiene un futuro promisorio, se llama Esteban. Es un hombre que Dios está usando en milagros, está usando en palabra, pero a la gente no le gusta eso, ¿no? Y finalmente lo confrontan y lo apedrean. Y dice que cuando estaba muriendo vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Cuando él muere, automáticamente va a este lugar. Allí no solamente está Esteban, sino cantidad de personas, millones diría yo, que han muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Nosotros podemos decir muchas cosas, argumentar muchas cosas, pero esto no está escrito simplemente para darnos una información. Está escrito allí para que nosotros recapacitemos conforme a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Cuando decimos que amamos a Dios, muy seguramente todos decimos, sí, yo amo a Dios. Y yo creo que sí amamos a Dios. Pero ¿hasta dónde realmente nosotros amamos a Dios? Una de las cosas que debe tener el amor es que el amor es sacrificial. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que se quedó con las manos en el bolsillo. De tal manera amó Dios al mundo que vio que se estaban perdiendo y dijo, pues que se pierdan, ¿quién los manda a ser tan bobos? No, la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo? Dio. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Qué está dispuesto usted a dar? ¿Ves?
El amor de palabras es un amor vacío, es un amor sin sentido, es un amor que no tiene realmente ningún piso en el cual sustentarse. Y Dios demanda. Esa demanda es una exigencia. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo. Y si te sobra, también amarás con lo que te sobra. Con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Por eso el libro de Romanos en el capítulo 12 dice que debemos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sabe qué es eso? Llevar nuestra vida al altar. Morir a cosas que tal vez aún nos cuestan, que en el altar deben de ser sacrificadas y puestas en un lugar de adoración para Dios. Nuestra adoración no puede ser simplemente de labios, y la palabra del Señor en este pasaje nos muestra personas que fueron capaces de ofrendar su propia vida por mantener su constancia y su fe en Dios. Y tendríamos que mirar históricamente, desde que comienza la iglesia, la cantidad de mártires, personas en las cuales nosotros vemos testimonios aterradores, hombres viendo cómo sacrificaban su familia y les exigían que negaran a Cristo, pero permanecieron en la fe, se mantuvieron en ella. Personas que tuvieron que vivir condiciones bastante complicadas, aún en el siglo XX y en el siglo XXI. Estaba leyendo anoche, en los países orientales, por el ser cristiano, lo despellejan, le quitan la vida. Nosotros vivimos un cristianismo bien, chévere, ¿no? ¿Cómo dijo mi vicepresidenta? Sabroso. Vivimos un cristianismo sabroso. Estamos bien. Venimos a la iglesia ¿cuándo? Cuando podemos, cuando queremos, cuando nos queda tiempo, cuando no nos da pereza, cuando... no hay un sacrificio. No hay esa demanda de un alma sedienta por las cosas de Dios. Pero cuando viene la circunstancia adversa, como que hay algo que se nos enciende. Es verdad que toca ir a la iglesia. Ir a la iglesia no trae respuestas. La iglesia es un lugar público, la iglesia es un salón con sillas. No, es Dios. Es Dios realmente. Es Dios que de alguna manera lo tenemos ahí como el comodín de nuestra vida, por si nos enfermamos, por si las cosas no nos salen bien. La pregunta que inquieta mi corazón es: si alguien demandara mi vida por mi fe, ¿sería capaz yo de darla? ¿Usted sería capaz de morir por la causa de Cristo? ¿Por la palabra de Dios? Y el testimonio. Ese testimonio es realmente no avergonzarnos de Dios. Ese testimonio no es una postura religiosa de que, hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanita. Todos son hermanitos y todos son bonitos y todos son lindos aquí en la iglesia, pero afuera nos cierra el de la moto y le echamos un madrazo. Ay, Padre, perdona. Bueno, pero después le decimos, ay Señor, bendícelo, que aprenda a montar. ¿Quién sabe dónde le regalarían el...? Ay, no. Y tenemos una lucha, un conflicto, pero no es lo que queremos mostrar a la gente, sino lo que realmente somos delante de Dios. Por la palabra de Dios y por el testimonio, todas estas almas están debajo del altar. Sufrieron, lloraron, murieron y entregaron sus vidas. ¿Por qué desafortunadamente para algunos les es más fácil salir de la plata que salir de muchas cosas? ¿Se ha preguntado eso? Creen en la siembra. Ay, hay que sembrar, hay que dar. Pero Dios no está exigiendo dinero. Dios está pidiendo ¿qué? Nuestro corazón, ¿no? ¿Recuerda cuando se pasaba el ofrendario? Decía, ay, no tengo, doy mi corazón. Ay, eso se saca. Y si pasan 2 veces, pues doy 2 veces el corazón. Un romanticismo que no es cierto. Porque si nosotros amamos a Dios a la manera que Él nos lo demanda, para nosotros asistir a la iglesia debería ser una necesidad,
una necesidad apremiante, donde realmente uno se despierte, caramba, yo tengo que ir, yo tengo que asistir. ¿Alguna vez ha tenido ese tipo de necesidad? Pero las cosas de Dios, no solamente el asistir, sino el servicio, el hacer muchas cosas, son circunstanciales en nosotros. Y Dios siempre tiene que esperar según las cosas se den. Si no se aparejan, si es culpa de Él. Yo quería, pero ¿cómo me fue a poner ese problema? ¿Cierto? Yo quería, pero Melgar estaba allí cerquita y la carretera estaba mala, tocaba madrugar. Yo quería, pero... Y siempre tenemos un pero, y eso nos lleva a reconsiderar, ¿qué tal si fuera un tiempo de persecución? ¿Qué tal si fuera un tiempo donde tuviéramos que decidir o Cristo o nuestra vida? Dios está demandando de nosotros un compromiso que vaya más allá de la religiosidad. Que nos despojemos, que nos enamoremos. ¿Cuántos han estado enamorados aquí alguna vez? Afuera. No, si no hay aquí, toca ir a buscar. Alguien tiene que haberse enamorado. Por lo menos una traga maluca. Sí, gracias, mijo. Por lo menos yo sí. Una traga maluca en la época mía, en la época suya, Jorge, más bien. Una traga maluca sin celular. Porque ahora todo es con celular y con mensaje. Una traga maluca, ¿no? Y ahí pegado al teléfono a ver si suena o no suena, ¿no? Y tímbrele y escúchele la voz y cuélguele. Una traga maluca. Eso los chinos no saben ahora que es una credencial. Uno iba a comprar credenciales. Una credencial y sí, haga dibujitos en el cuaderno de una traga maluca, ¿cierto? Y querer verle y querer estar ahí. Por lo menos una traga maluca. Pero ¿sabe una cosa? Dios para nosotros es un comodín. No hice el devocional hoy. Bueno, Padre, tú sabes que estaba ocupado, mañana lo hago. Gloria a Dios porque eres tan bueno y me amas. Pero estamos interesados en su bolsillo. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Discúlpeme. ¿Seguro? No, yo creo que sí. Si no, pregunto por mí. Porque una cosa es que yo le pregunté, ¿usted ama a su padre? Y usted me diga, sí. ¿Y por qué ama a su padre? Porque siempre está ahí dándome lo que yo necesito. Usted ama el bolsillo de su padre. Porque es que mi papá sí me lleva. No. La pregunta es, ¿realmente usted ama a su padre si no le diera lo que le da? Porque pasa lo mismo con Dios. ¿Por qué amas a Dios? Porque es el que me ha dado la vida, porque me ha dado el carro. Tenemos un porqué para amar a Dios. Y a Dios no se ama ¿por qué? A Dios se ama porque es Dios solamente. Y si nosotros no entendemos ese principio básico, sencillo de amar a Dios, el día que seamos confrontados de cualquier forma, no solamente con la muerte, ¿sabe qué vamos a hacer? Al mejor estilo de Judas. ¿Cuánto da? Nos aterramos de Judas. ¿Cómo va a vender al maestro por 30 monedas? Pero discúlpeme, les hago una confesión, yo creo que lo he vendido por menos. ¿Usted no? ¿Alguna vez no ha vendido al maestro? ¿Alguna vez no ha jugado a ser Pedro al lado de la hoguera? ¿Eres cristiano? Bueno, sí, voy a la iglesia, pero tampoco es que así como que, pero tu forma de hablarte de lata, no friegue, pues. Y si somos capaces de hacer eso, podemos llegar a cosas mucho más grandes. Tenemos que pedirle a Dios, porque no sabemos realmente los tiempos que vienen sobre nosotros, no sabemos cuándo seremos confrontados en nuestra fe y que tengamos realmente la disposición para confesar al Maestro. Él dijo que si cualquiera de nosotros nos avergonzábamos de Él, dijo, yo también me voy a avergonzar de ustedes, no crean. Dijo, yo también me voy a avergonzar de ustedes delante del Padre y delante de los ángeles. Por eso está esa palabra en Mateo, no los conozco. Pero Señor, ¿no te acuerdas? Yo diezmaba. Va a preguntarle al pastor que debe tener en la DIAN el registro.
No lo conozco, dice el Señor. Señor, mire, yo era el que iniciaba la oración, yo predicaba. No lo conozco, dice el Señor. Pero Señor, me extraña. ¿Cuántos años en la iglesia? No lo conozco. Y no solamente no lo conoce, sino sabe que dice, apartaos de mí. Apartaos de mí. Oiga, no es que tengamos que morir como mártires, pero estas personas que están debajo de ese altar deben inspirarme a buscar de Dios, a buscar amarlo como tengo que amarlo, que mi corazón arda de pasión, que así como le hablaba de ese ejemplo, de esa traga maluca, que yo esté pensando constantemente en Él, que sí, desarrolle mi vida, pero mi amor esté ahí con Él, que pueda amarle con todo mi ser. El Señor resumió la ley en dos cosas. Primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y segundo, ¿amarás a quién? Ahí se puso la cosa complicada. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es tener que amar a Carlos. Bueno, de pronto voy a amar a la chica que pues, se llama bonita y todo, pero a Carlos. Nosotros decidimos a quién amamos. Entonces somos muy selectivos. Y cuando somos selectivos realmente no hemos entendido el mover de Dios, porque Dios nos ama a todos. No hace excepción de personas. Y es cuando realmente nos damos cuenta que nos falta algo en la fe. Que si bien es cierto tenemos el privilegio de tener a Cristo en el corazón, si bien es cierto que conocemos su palabra, si bien es cierto que estamos esperando cosas de Él, también es bien cierto que nosotros estamos viendo este amor de una forma unilateral. Él está en la obligación de darme, pero yo no tengo obligación con Él. Estos rompieron los esquemas. Y finalmente terminaron dándolo todo. Cuando Pablo dice en Romanos que debemos presentar nuestra vida en sacrificio vivo, dice, mientras ustedes estén en esta tierra tienen que sacrificar cosas. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? El que más amas. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué es aquello que Dios le está demandando a usted y que a usted le cuesta? Quiero que se imagine a Abraham en la negociación. Bueno, Señor, y si te llevo más bien si te llevo a Isaac, te llevo a Ismael, sí, porque Isaac era el que le pedí. ¿Sí, me confundió? ¿Y es que la ayuda idónea? Si te llevo a Ismael, Señor, ¿y por qué no ponemos a Sara o le llevo a la suegra? Pero el Señor le hace claridad. El que tú amas. ¿Sabes que Dios siempre te va a pedir aquello en lo cual está arraigado tu corazón? Dios siempre te va a mover el piso, no con aquello que sueltas, con aquello que es fácil. O sea, una cosa es que tú me invites a almorzar y me digas, pastor, tome ese bocachico. Yo le digo, bueno, gracias, Señor, voy a hacer el deber. Y me lo como. Y otra cosa es que usted me ponga una cosa de esas de arbolitos, de brócolis, y digo, uy, Señor, pasa de mí esta copa. Porque hay cosas que no nos cuestan. Y lo que no nos cuesta siempre estamos dispuestos a llevarlo al altar. Lo que no nos cuesta siempre estamos dispuestos allí a ponerlo a sacrificio. Sí, Señor, y es más, toma la ñapa, Señor, porque somos así, país de las ñapas. Pero cuando Dios dice, no, dame tu carácter. Cuando Dios dice, trae al altar tu orgullo. Cuando Dios dice, trae al altar aquí esa traga maluca que tienes con ese hombre, con esa mujer que estás idolatrando. Tú dices, bueno, Señor, pero... Y es cuando realmente de ahí para allá podemos ser capaces de todo. Y nos parecen atractivas esas 30 piezas de plata. Dios tenga misericordia, amén. Y nos ayude a amarle como tenemos que amarle. Vamos a seguir con esta gente más bien, porque deben de estar con frío, están allí en pijama, dicen que están vestidos de ropa blanca. Dice, sí, yo me los imagino en levantadora, ¿no? Dice,
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Miremos el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Descansando, descansando. Este es otro versículo que nos corrobora que después de la muerte uno, ¿a dónde va? Al trono. Están descansando. O sea, a medida que han muerto han estado descansando. ¿Qué fue lo que vio Esteban? El cielo abierto. Iba directamente para allá. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al delincuente que estaba al lado de él, que se convirtió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde va uno cuando se muere? A descansar. Estos están descansando, entonces la palabra nos corrobora que están descansando, pero no solamente están descansando, mire lo que pasa. Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Malas noticias, no para nosotros, no, la iglesia ya estará allá. Malas noticias para los que estén aquí. Está diciendo, hay gente que va a ser añadida a este grupo, pero van a tener que morir trágicamente. Van a tener que ofrendar sus vidas, van a tener que dar absolutamente todo. Por eso debemos entender que este es el tiempo de la gracia. Pero la gracia no es alcahuetería. La gracia no es vivir como nosotros consideramos que debemos vivir, sino vivir conforme está establecido en la palabra. La gracia es que Dios nos da una libertad, pero debemos manejar esa libertad a la manera del Espíritu, sabiendo que todo nos es lícito, pero no todas las cosas nos convienen. Todo está aprobado, pero no todo es bien. Hoy está aprobado el homosexualismo, pero no quiere decir que eso nos convenga de ninguna manera. Entonces, a propósito de eso, a la salida tengo el referendo pro vida, ¿no? No se les olvide a los que no han firmado el referendo pro vida. Entonces, ahí está el asunto. Nosotros debemos, como hijos de Dios, saber que todo lo recibimos por gracia. ¿Qué es lo que merecemos? Nada, absolutamente. Pero disfrutamos de la gracia del Señor y eso nos lleva, o más bien nos debe llevar a ordenar nuestra vida, a hacer las cosas a la manera de Dios. El altar, hay que ir al altar. ¿Cuándo tienes que ir al altar? Todos los días. Todos los días hay cosas que sacrificar. Puedes tomar esa página donde ves pornografía y llevarla al altar. Esa vaina no te sirve. Puedes agarrar ese vicio que tienes de mentir, de ser chismoso y llevarlo al altar. Esa vaina te va a hacer mejor persona. Soltarlo. Ay, es que le he pedido a Dios que me cambie, pastor. Sí, claro, eso con un soplo ahorita. Recibe. No pasa así. Es como cuando le digo a usted no tenga la idea romántica que trae ese niño que usted ha malcriado. Y pastor, ore por el niño que es rebelde. Y le pone las manos y se sale ese niño. Aleluya, aleluya. No, años de malcrianza no salen con una oración. Tiene que haber una forma, tiene que haber una manera. Lo mismo. Eso que nos está demandando Dios en el altar no sale con una intención, con una oración. Es que voy a hacer 3 días de ayuno. Haga 3 días de ayuno para ser liberado y que tome la decisión de dejar lo que tiene que dejar. Esa es la forma, esa es la manera, ¿no? Si no tomamos medidas con respecto a eso, pues no, seguimos orando y básicamente seguimos atados con lo mismo que ha estado esclavizando nuestra vida. Entonces, estas personas que han muerto allí están esperando que otros sean añadidos. Ojalá no sea este tiempo, ¿no? Ni seamos nosotros. Versículo 10. Y clamaban, tienen una queja. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Parece que estuvieran diciendo que, bueno, Señor, ¿y qué? Entonces me va a dejar así, como que estuvieran pidiendo venganza. No, ellos están pidiendo justicia a la manera de Dios. La tierra tiene que saber, Señor, que nosotros existimos un día. La tierra tiene que saber que nosotros un día testificamos, hablamos palabras, que nosotros dimos lo que fue por ello. No nos da pie este versículo para tener en nuestro corazón cosas que no debemos tener. La venganza no es un asunto de nosotros, aunque a todos se nos pasan pensamientos, ¿no? Entonces, mire lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10.
Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Le están diciendo, Señor, haz como tú quieras. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y eso a veces se nos vuelve un conflicto a nosotros en la vida. Todos alguna vez nos hemos sentido dolidos por algo, ofendidos por alguien, ¿cierto? ¿O no? Sí, el asunto es ¿hasta cuándo dura eso? Hay personas que viven dolidas por un asunto que pasó hace mucho tiempo. Es que me acuerdo como si fuera hoy. Ese es el problema. La memoria no te la va a quitar el Señor, pero la decisión de ser libre está en ti, en tu corazón. Que tú decidas, por más que te haya dolido, por más que haya sido de alguna manera agraviado, perdonar a la manera de Dios. Porque cuando no perdonas, la Escritura dice en el libro de Hebreos que se forma una raíz, y esa raíz de amargura dice que va a estorbar nuestra salvación. Porque te va a fastidiar la vida a ti y le va a fastidiar la vida a las demás personas. Una persona amargada no solamente echa a perder su existencia, sino que echa a perder todo su entorno. Oye, ¿vamos al parque hoy? ¡Ah! Ese día está picho, hermano. Y al otro día amanece el sol. ¿Vamos al parque? ¿Qué está haciendo el sol? Ah, para ver si me quemo. No le va a parecer absolutamente nada. Todo va a ser un conflicto, todo. Y siempre está buscando culpables en el entorno, ¿no? Y su oración es una oración, ay Señor, que lo cambies. Señor, cambia. Queremos que Dios venga y como que agarre a todo el mundo y lo cambie en nuestro entorno. Y no nos damos cuenta que el problema no es nuestro entorno, sino el problema está en nosotros. Usted decide si vive en paz o vive atormentándose por algo que ya pasó. Usted decide si perdona o vive amargado y cada vez que ve a esa persona automáticamente como que se le rebota todo. No. Estas personas murieron, fueron masacrados, bueno, toda la cosa. Y están diciendo, Señor, la tierra tiene que conocer que nosotros dimos testimonio, que dimos la palabra, pero eres tú, Señor. Y el Señor les dice, ustedes no se preocupen, yo me voy a encargar de eso. ¿A quién hay que dejarle la venganza? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Señor, hazme venganza. Señor, no sé, extermínalos, por favor, trata con ellos. No, tenemos que simplemente dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Y si les va bien, ¿qué pasa? Pues nos amargamos. Sí, seguramente Dios no nos quiere, ¿no? Sí, porque ¿cómo le ocurre que el indio ese viene y me hace todo lo que me hace y fuera de eso le va a ir bien? Entonces ya no estamos resentidos solamente contra la persona, sino contra Dios. Y si les va mal, Dios hace justicia a su siervo. No, ni lo uno ni lo otro. Ninguna de las dos. Si a la persona le va bien, nos alegramos con el que le va bien. Si a la persona le va mal, oramos y pedimos misericordia. Es la actitud de un hijo de Dios, es la actitud que nosotros debemos tener. Porque si primero amas a Dios, también puedes amar ¿a quién? A tu prójimo. Lo amarás como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Y desde esa perspectiva encontramos que realmente nosotros, hoy que vivimos un evangelio bien, un evangelio sin persecuciones, un evangelio donde realmente puede que hayan problemas y hayan circunstancias difíciles, pero finalmente vivimos bien, no estamos cumpliendo con lo mínimo, que es amar al Señor y amar ¿a quién? A las demás personas. Eso tiene que llevarnos a evaluar realmente qué tan buenos hijos de Dios somos nosotros. Porque vivir del testimonio no es, mi testimonio es este, no, vivir del testimonio es mostrar a Cristo. Somos personas normales,
Usted no salta la piedra. Bueno, a mí se me salta la piedra, a ustedes no. Se me salta la piedra, se me pasa, levanto la voz, lloro, grito, río, pasa, como cualquier persona. Pero por encima de todas las emociones, de todas las circunstancias y de todo lo que podamos vivir, nosotros debemos entender una cosa: vivimos para Dios, somos de Dios, fuimos rescatados para ser personas que obren de una manera diferente a los que no tienen a Cristo. Pero a veces encuentra uno más testimonio afuera que en la misma iglesia. A veces uno, de verdad, ¿no se ha asombrado usted con eso? Entonces, pensemos algo. El Señor lo dio todo por nosotros. Estamos en la gracia, pero también Dios demanda de nosotros. Demanda un cambio, demanda una vida santa, demanda una vida de piedad, de sacrificio, de amor, de entrega, demanda servicio. El Señor demanda que nosotros seamos útiles conforme el propósito para el cual nos creó y nos ha sostenido la vida hasta el día de hoy. No es solamente mirar las cosas del futuro como que, ay, sí, están allá, sino dónde vamos a estar nosotros. Tal vez estemos en el altar, quizás no. Dios tenga misericordia de nosotros, porque todos los que están en el altar han muerto violentamente. Pero sí vamos a estar en esa eternidad, vamos a estar en ese lugar. Y eso va mucho más allá de tener buenas intenciones. Eso va mucho más allá de decir, sí, yo soy salvo y quiero estar allá. Eso va realmente ajustando día tras día nuestra vida a los requerimientos de Dios, yendo todos los días al altar a sacrificar lo que tenemos que sacrificar y procurando que el amor de Dios fluya de manera tal que no sea solamente un asunto de presunción, sino un asunto que las personas que están en nuestro entorno también puedan ver y puedan disfrutar. Porque cuando se siente amado, uno disfruta, ¿no? ¿Sí se ha sentido amado? ¡Ay, qué rico! Eso es rico. Así las personas también quieren eso. Entonces, que Dios nos ayude a cambiar. Dentro de 8 días estaremos mirando ese rollo de los 144,000 sellados, ¿no? Vamos a estar viendo a ver cómo fue que los sellaron. Con eso vamos a terminar nuestra aventura por Apocalipsis, porque hasta ahora voy en el capítulo 6 y son 22, o sea, me puse a hacer un presupuesto y no acabaría este año. No acabaría este año y tengo que hablar otras cosas. Entonces vamos a tomar ese sábado que les digo, ya les voy a avisar cuándo, para que podamos venir y ser edificados y habrá la oportunidad de preguntar, ¿no? Seguramente alguien tendrá, pastor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tendremos la oportunidad de preguntar, de aprender todos y discutir. Por ahora vamos a orar. Incline su cabeza y por favor hable con Dios con respecto al amor que usted le tiene. Hable con Dios y tal vez sea el momento de escuchar lo que el Señor le dijo a Pedro aquella mañana en la playa. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ante la respuesta de Pedro, él volvió a preguntarle, ¿me amas? Yo no soy su juez, soy tan pecador como usted o tal vez más. Pero esta mañana quiero que escuche la voz del Maestro que te dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Camina en pos de mí. ¿Qué es eso que tienes que sacrificar? ¿Qué es eso que tienes que poner en el altar? Recuerde que el altar es un lugar de adoración. El altar es lugar de muerte. El altar es lugar de dolor. Porque tienes que desprenderte. Porque tienes que desarraigar cosas que están ahí, que se han vuelto parte de ti, pero no lo son. Esta mañana pídele al Espíritu, pensamientos, sentimientos, emociones negativas sean desarraigadas. Si usted tiene que pedirle al Señor un corazón perdonador, dígale, Señor,
Dame un corazón conforme al tuyo, que pueda realmente, Señor, perdonar, amar aún por encima de los agravios. Que no pueda yo ser ese tipo de persona, Señor, que te niegue, que te venda por cualquier cosa, Señor. Hable con Dios y dígale: quiero que ocupes el lugar que te corresponde en mi vida. Saca la idolatría de mi corazón. No puedes tener ningún ser humano por encima de Dios en ti. No importa si es tu padre, tu hijo, tu esposo, tu esposa. El Señor dijo que no. Cualquiera que ame más padre, madre, hijo, hija que a Él no es digno de Él, dice la Escritura. No es que Dios te prohíba amar tu familia, no. Es que la forma es primero Dios. Así que no pongas sobre pretexto tu familia para evadir la responsabilidad que tienes. Desarraiga ese gustico por aquella cosa que sabes que no es correcta. Hoy, donde estás, ponlo en el altar. Pon en el altar todas esas cosas. Porque si hay algo que también había en el altar, es fuego. Y el fuego consume, pero también el fuego purifica, santifica. Hoy coloca en el altar todas esas cosas: envidia, orgullo, altivez, arrogancia, celos, prepotencia. Toda forma de mezquindad, ponla en el altar en el nombre de Jesús. Si no puedes, dile al Espíritu de Dios que obre, que saque todo eso. Que sea el Espíritu de Dios arreglando el templo, la casa.